cifra es de espanto. 3.000 secuestros, 3.000 en lo que va del año. Y hay los que no vivieron para contarlo. Ahí está el odontólogo Cristian Quispe-Culqui. Hemos contado su caso en día de. Otros logran salir en libertad, pero habiendo sido torturados y mutilados. Al prestamista trujillano Iván Díaz Garrido le cercenaron 3 dedos de terror. Entonces imagínense ustedes la agonía que vivieron los padres de Lucero Salazar, ¿no es cierto? Pensando que lo peor podía pasarle, pensando cómo reunir ese $1.000.000 que le habían pedido por teléfono sus secuestradores, hasta que de pronto Lucero apareció viva. Entonces lo que hace esta noche Richard Apolo es reconstruir esos últimos 15 minutos previos a que Lucero escapara de su cautiverio. La habían metido debajo de una cama maniatada. Y esta banda mixta de peruanos y venezolanos, del lado venezolano, liderados por un sujeto llamado Eric Moreno Hernández, alias Monstruo. Lucero, la verdad, y lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo, se la jugó. ¿Y se la jugó por qué? Porque algo escuchó de sus captores que le hizo entender: o huyo y salvo mi vida o me matan. Pero además va a saber cuáles fueron los puntos débiles, los flancos débiles, los errores cometidos por estos secuestradores, que permitió que la policía empezara a apretar más el cerco en torno a ellos, ahí en Caraballo, y que incluso al punto de que bajaron la guardia y Lucero finalmente pudo escapar. Todos los detalles inéditos en el reportaje de Richard Apolo. Cuando la mañana del último viernes, bajo amenaza constante de matarla, habían obligado a Lucero Trujillo a meterse debajo de una cama, en aquel momento temió lo peor. Pensaba que sus captores, frustrados de no lograr el pago por su rescate y sintiendo además que estos, a quienes había escuchado minutos antes decir que la policía casi los tenía cercados, asesinarla era, pensaba Lucero, lo que a continuación se venía. Sin embargo, pasaron alrededor de 15 minutos desde que la habían dejado debajo de esa cama y ahora ya no sentía las voces ni los pasos constantes de sus captores. Por 15 minutos, solo el ruido de los más de 40 gallos ubicados en la parte alta de la casa acompañaba la angustia de la joven. Fue entonces cuando se le cruzó por primera vez la idea que tenía una oportunidad: correr por su vida. Lo más importante es la vida y la libertad, y en esta oportunidad Lucero, una chica que ha sabido fijarse bien, medir bien cada momento lo que sucede siempre en las personas que son privadas de la libertad, y ella misma ha obtenido la suya. Esta fue la primera imagen que se obtuvo de Lucero Trujillo cuando llegó a la de Pincri de Caraballo. Ya no llevaba puesta la ropa con la que había sido raptada la mañana del martes en Comas. Tenía aún en la muñeca parte de la cinta con la que la maniataron, descalza y sollozando. Recién repararía que sus captores no la dejaron huir, ni se descuidaron de ella, sino que habían decidido, cuando la metieron debajo de la cama, huir de la policía. No hay liberación aquí. El dolo, el ánimo de querer hacer daño ya estuvo siempre, y han huido porque han sentido que su captura era inminente. Ellos se sentían acorralados. Ajá. ¿Qué les quedaba en ese momento? Si la mataban, iban a ser atrapados y estaban pensando en su cabeza, psicoseados, de pues, que se iban a quedar toda la vida en prisión, porque son 30 años de cárcel por secuestro y muerte, ¿no? Y es que la seguidilla de errores cometidos por los criminales, y que daremos cuenta a lo largo de este reportaje, habrían permitido a la policía actuar rápida y eficazmente frente a esta banda de secuestradores, conformada, dice el general Oscar Arriola, director nacional de investigación criminal, por delincuentes peruanos y venezolanos. Gente que al parecer, hoy se sabe, señala el general, tendrían participación en 2 secuestros anteriores al de Lucero Trujillo. Hay esta expectativa, para nosotros más que preocupación, en ir viendo el patrón, el desenvolvimiento, el asesoramiento, y a empezar a ajustar, como en este caso. Ajustar con la información, con la inteligencia que se tiene, empezar a ajustar por sectores, focalizando hasta lograr resultados.
Las imágenes captadas por el Centro de Monitoreo del Serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla evidenciaron el primer craso error por parte de los secuestradores. Aquella imagen permitía no solo ver al día siguiente del secuestro la camioneta guinda utilizada por los delincuentes para llevarse a la hija del empresario y el intento torpe por prenderle fuego al vehículo buscando desaparecer evidencia, sino que además, cuando la policía vio aquellas imágenes, dijo bingo. Pues dice el general Óscar Arriola, era una evidencia clara que pese a transcurrido casi 24 horas del plagio, la camioneta guinda estaba siendo abandonada en Lima Norte, a pocos kilómetros de Comas, lugar del secuestro. Esto significaba solo una cosa, que Lucero y sus captores no habían salido de la periferia de Lima Norte. ¿Cuán importante ha sido durante las investigaciones tener esa imagen, general? Sumamente importante, y saludamos a las autoridades ediles de Ventanilla que se han comunicado inmediatamente. Nos permite tener indicios, evidencias, identificaciones, rastros, trayectos, y eso permite acercarse para tener como resultado esto lo que ha sucedido. La doble comprobación de que Lucero permanecía cautiva en Lima Norte era que también las cámaras de Ventanilla habían logrado captar a otros 2 carros sospechosos, que al parecer eran, escuche bien, los mismos que dice la policía aparecían minutos antes en algunas cámaras de seguridad en los alrededores del lugar donde fue secuestrada Lucero Trujillo. 2 automóviles que habrían sido la contención de los delincuentes presentes cerca si surgía alguna eventualidad durante el rapto. Autos que la policía habría vuelto a ver en las imágenes de Ventanilla a la mañana siguiente. Pero yo creo que han sido un grupo que han secuestrado y ellos mismos la han llevado, algunos de ellos han quedado, 1 o 2 han quedado ahí con otra persona más, y había un negociador, ¿no? Ajá. O sea, han querido imitar un secuestro planificado, digamos, profesional, entre comillas. Han tenido demasiadas fallas. Cuando Lucero Trujillo fue secuestrada e ingresada a la camioneta, el vehículo, hoy se sabe, partió directo desde Comas hasta el distrito colindante de Caraballo. Un lugar poco transitado, con pocas viviendas alrededor, pero además con algo particular. Había en su interior un galpón con casi 60 gallos que podrían camuflar cualquier grito desesperado que pudiera dar Lucero. Todo ello hacía a la vivienda un lugar perfecto para esconderla mientras negociaban su rescate. Hoy también se sabe que aquella vivienda era alquilada por un peruano y su pareja venezolana, quienes junto a otro ciudadano venezolano habrían tenido la misión dentro del plan de esconder en aquella casa a Lucero Trujillo. Mientras aquel, entre comillas, inquilino, todo apunta, dice la policía, habría fungido de criador y vendedor de gallos. Es más, tras ser secuestrada Lucero y llevada a esta vivienda horas después del plagio, habrían llegado varios carros fingiendo por si algún vecino viera que se estaba produciendo una supuesta venta de gallos de pelea. Pero en realidad, en aquel momento, dice el general, lo que se estaba produciendo era el ingreso camuflado a la vivienda de la secuestrada Lucero Trujillo. Las organizaciones criminales se valen de querer disfrazar sus conductas insanas, dando la apariencia, mimetizaje de normalidad, naturalidad de la actividad principal de una casa o simple y llanamente de la convivencia pacífica de unos vecinos. O sea, en ese disfraz habría sido ese momento en que le habrían ingresado a Lucero Trujillo, haciendo aparentar que estaban vendiendo unos gallos. Claro. Y mientras tanto no hay ninguna comunicación hasta que esté en buen recaudo, con medidas de seguridad. Lo hacen las organizaciones criminales, lo comunican y no hacen ni una comunicación hasta el día siguiente. Un dato. Cuando la policía vio las imágenes de las cámaras de seguridad de Ventanilla, también encontró en ellas lo que se convirtió en otro error garrafal por parte de los secuestradores: dejar en evidencia un rostro, el del tipo que había dejado la camioneta y que infructuosamente había intentado prenderle fuego. Aquel rostro sería fundamental, pues habría permitido a los agentes de la División de Secuestros de la DIVINCRI echar mano a sus informantes en la calle, aquellos que habrían terminado no solo reconociendo al delincuente, sino con quienes habitualmente llevaba a cabo sus crímenes, lo que al parecer resultó importante a la hora de seguir rastros, cerrar cercos y llegar a la conclusión de que Lucero estaba en Caraballo. ¿Qué tan valioso finalmente, general, es lo que se ha encontrado después de la liberación de ella dentro del sitio donde la tenían en cautiverio? Un manantial de información para los efectos técnicos y científicos, donde entra a tallar la criminalística y
ahí se recogen indicios, evidencias, elementos de convicción muy fuertes y potentes que van a ser sometidos a peritajes y que terminan identificando personas, aclarando hechos, describiendo uno y otro momento que finalmente son lo que revisten de fortaleza en una investigación que es presentada por el Ministerio Público. Los errores más saltantes a la hora de este secuestro por parte de estos delincuentes. Por ejemplo, en mi opinión, muy cerca la han secuestrado en Comas, ha estado en Caraballo, que es frontera, ha estado, digamos, algunos kilómetros, 16, 20 kilómetros de distancia. Eso no haría, pues, un grupo profesional de secuestradores, ¿no? Ajá. Han ido en la mañana a dejar esa camioneta, han filmado su rostro, la policía tiene una buena información ahí, y entonces es otro error. ¿Pero qué gatilló la decisión de sus captores de abandonar a Lucero y huir? Al parecer sintieron que en lugar de que la policía se aleje de Lima Norte y comience a buscar a la secuestrada en otros puntos de Lima, habrían sentido todo lo contrario, que el despliegue policial, y era cierto, cada día era en mayor número en Caraballo, e inmediatamente intuyeron que algo andaba mal. Pero además se habrían dado cuenta que una constante era ver que la policía merodeaba por Caraballo y parecía poner mayor reparo en casas que se asemejaban a la vivienda donde mantenían secuestrada a Lucero. No solo en características, sino en un detalle especial. Aquellas casas tenían un galpón de gallos. No había dudas, la policía, en cualquier momento, daría con ellos. Y son sonidos que, así como sirven para despistar, también sirven para llegar. Ah, eso fue la... Sí, señor. O sea, ustedes ya tenían el dato de... Es por eso que habían tres inmuebles dentro de Caraballo con personal especializado. Por eso que cuando ya Por la estaban en misma Caraballo, característica, es decir, ya con estaba gallos, con gallos. Es por eso que ya está ahí. Sintiendo que la policía les respiraba en el cuello, los secuestradores habrían decidido sobre la marcha dejar debajo de la cama a Lucero y emprender su huida. 15 minutos después de permanecer debajo de aquella cama, Lucero Trujillo decide que es ahora o nunca. El resto es historia conocida, con un final que tiene a la joven y su familia felices por su vuelta sana y salva, y a la policía a un paso de atrapar a toda la banda que cree ingenuamente haberse librado de las manos de la justicia.